al gobierno del licenciado Francisco Olvera, apoyado por supuesto por los diputados federales y por su equipo de trabajo. Se continúa con la tendencia de que cada año se consigan más recursos. Es un logro muy importante que, por ejemplo, de recursos extraordinarios, hace un año se consiguieron alrededor de 5.500, hoy 6.091, un incremento de 540 más o menos, o 590. Creo que es un logro importante y además de ello, pues existe todavía la posibilidad que durante el año esos recursos que quedan en bolsas, como las de pueblos indígenas, como la de hábitat, rescate de espacios públicos, etcétera, se puedan conseguir todavía más recursos para el Estado y para los municipios. Que rebasen los 30.000 billones, ¿no? Había dicho ahí el gobernador. No, pues ya se rebasaron los 30.000, que se incremente durante el próximo año con lo que se pueda conseguir de pueblos indígenas, que la proyección es de que se firme un convenio con el gobierno federal y se pueda contar con un presupuesto de entre 600 y 650 millones de pesos, ya considerando la parte que te debe poner el Estado. ¿Cómo considera la carpeta de proyectos que presentó el gobernador del Estado, precisamente para obtener todo este tipo de recursos? Bueno, pues sin duda la integración de una carpeta de proyectos, que sabemos es el camino para poder conseguir recursos, se da de manera responsable, sin duda eso es lo que permitió que se consiguieran esos recursos para el Estado. ¿Aquí cómo se va a empezar a trabajar sobre el presupuesto de ingresos? Pues a partir de que el Ejecutivo Estatal, de que el gobernador Francisco Olvera envíe a este Congreso la propuesta de ley de ingresos y presupuesto de ingresos para los próximos años, pero la base pues ya se tiene, que repito es el presupuesto que fue aprobado en el PEF. A eso habrá que sumarle los recursos propios, los ingresos propios que tenga el Estado, y estaremos esperando la propuesta que envíe el gobernador a fines de este mes, principios de diciembre. Ayer reiteró que no va a haber impuestos extras para resarcir lo que se pierde por motivo del decreto presidencial de pues derogar lo que es la tenencia vehicular. ¿Esto es algo importante para los hidalguenses? Por supuesto que es algo importante para los hidalguenses. El que se hayan conseguido esos recursos le permite al Estado, y bueno, también el asunto del impuesto a las gasolinas que se está distribuyendo a los estados, le permite a Hidalgo, y lo anunció ayer el gobernador Francisco Olvera, que el siguiente año no se cobre la tenencia. Lo que sí es que los que deben de este año y de años anteriores, pues tendrán que, ¿no? Pero el año que entra ya el gobernador comprometió que en la ley de ingresos no va a considerar el cobro del impuesto de la tenencia estatal. ¿Será un buen año entonces, en resumen, para Hidalgo? Sin duda es buen año porque, repito, además de los 6.091 millones, hay posibilidad de conseguir más. Puse ya como ejemplo lo de pueblos indígenas. Además comentó él de 300 millones extras a esos 6.091 que no vienen etiquetados, como ya se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, aparte de las votos concursables. Y bueno, el tema del Fondem que comentó el gobernador ayer, que la contraparte del Estado se va a cubrir primero con una parte derivado del seguro catastrófico que contrató el Estado como una previsión ante la posible presentación de siniestros, porque debo recordar que los daños se conocieron sobre 2.200, el 50% le tocaría al Estado, pero aplicando ya lo del seguro queda pendiente entre 800 y 850 millones de pesos que se estarán financiando por parte de Banobras, del fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres. El Estado pagará únicamente un costo financiero, no capital, y en un término se cancelará pues ese financiamiento. Sí, sobre todo para la reparación de la carretera del Pachuca-Tampico que está deshecha. Si hablamos de la parte de Hidalgo, la Pachuca. Oiga, señor, pero también esto, también obliga a pensar
si ustedes como legisladores, como representantes populares de Hidalgo, buscarán que el gobierno federal cambie las reglas de operación, porque pues no puede ser que nosotros, cuando los estados tengamos problemas serios de desastres, tengamos que poner una contraparte, que luego muchas veces tenemos esos problemas para poder conseguir los recursos. Así es, yo lo he señalado reiteradamente, inclusive yo presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, para que los estados, sobre todo, porque los siniestros, hablando de inundaciones, que es lo que más ha impactado a Hidalgo y a diferentes estados de la República, se presentan invariablemente dentro de la segunda mitad del año, que es cuando los estados ya tienen ejercido la mayor parte del presupuesto o comprometido la totalidad del presupuesto. Entonces ya no tienen los estados recursos para aportar su contraparte, que es una condición para que baje la parte federal. Y la parte federal sí está ahí, porque es el FONDEM, que es un fondo al que se le etiquetan recursos desde la Cámara de Diputados. O sea, sí se le etiqueta a la federación, a través de ese fondo, recursos para atender las emergencias, pero no se le etiqueta a los estados. Entonces es verdaderamente injusto que se obligue a los estados a poner peso por peso en este fondo. Y por supuesto que ese exhorto que firmaron además en su momento todos los diputados priistas iba enfocado a que se eliminara la contraparte en este caso. Que cambien las reglas de operación. Desafortunadamente hemos hecho. Diputado, ¿de qué manera se va a contrarrestar lo de la tenencia estatal? Bueno, el impuesto a las gasolinas se va a distribuir a los estados. Una bolsa. Entonces no habrá ningún problema por ese ingreso. Presidente, es porque es para los estados exclusivamente. Sí. Presidente, que nos pudiera platicar de la ley que se está leyendo ahorita en estos momentos de derechos humanos. Bueno, fíjate que hubo una reforma a la Ley Federal de Derechos Humanos hace unos meses. Eso nos obliga a los estados. Hidalgo estará siendo el primero que se adecúa en su legislación local a las reformas que a nivel federal se realizaron. Creo que es una ley de avanzada que sobre todo busca, teniendo implicaciones en diferentes áreas, los derechos humanos, como justicia, seguridad pública, educación, salud, etcétera. Es un tema transversal. Esta ley se considera, yo no tengo duda en decirlo, de las más avanzadas del país, buscando, sí, no solo que se garanticen, que las autoridades garanticen a los ciudadanos, independientemente de su religión, de su origen étnico, puedan ser respetados sus derechos. Nos obliga a todos como servidores públicos a ello, y por supuesto que también lo más importante es que cada persona conozca pues cuáles son sus derechos. Creo que hay que partir de eso. Una vez que se vote esta iniciativa junto con el Ejecutivo, es algo que ya he comentado con el gobernador Francisco Olvera, se iniciará una campaña de difusión para que la gente conozca. Y no solo en el caso de esta ley, también en el caso de las que aprobamos hace 8 días, la Ley de Hacienda Pública Municipal, el Código Fiscal Municipal. Es importante que todos los ciudadanos conozcan, en ese caso, pues cuáles son las obligaciones, ¿no? Porque hablando de esas dos iniciativas que aprobamos hace 8 días, pues están enfocadas a regular, lo comenté aquí hace 8 días, a transparentar el cobro de impuestos, el pago de impuestos, de derechos, etcétera, que hoy en muchos de los municipios se maneja de manera discrecional. ¿De qué forma se incluyen a estos sectores que menciona: salud, educación, seguridad pública? Bueno, la ley señala obligaciones para las diferentes dependencias, que por supuesto en el caso de salud pues es garantizar, y para eso pues, por supuesto que se necesita más recursos, el acceso a los servicios de salud a los ciudadanos que hoy no lo tienen. Ahí creo que lo he comentado también aquí, el gobierno federal hace años
descentralizó la operación de los servicios de salud y de educación, pero el presupuesto lo mantiene centralizado. Entonces el presupuesto, la mayor parte en estos rubros y en otros, se queda en el gobierno federal y una pequeña parte es la que va a los estados. Entonces, desde la elaboración de presupuestos se tiene que pensar cómo garantizas que los ciudadanos tengan acceso a los diferentes servicios que las instituciones gubernamentales deben. No se toca la cuestión electoral en esta ley en este decreto. Se permanece igual. O sea, permanece igual que ahora no se tiene acceso a cuestiones de derechos humanos en materia electoral. No, es que la ley electoral es de aplicación general, por supuesto tienen derecho a votar y ser votados los ciudadanos, y los ciudadanos son los que tienen 18 años o más, y es igual para todos. Hay algunas cuestiones que los estatutos de los partidos buscan ir comprometiendo que cada vez sean más mujeres candidatas, por ejemplo, pero no hay distinciones aquí, por ejemplo, de raza, o sea, todos pueden votar y ser votados. ¿Esta ley prevé algún tipo de sanción contra secretarios o funcionarios públicos que no acaten alguna recomendación o observación de la comisión? Bueno, por supuesto que las recomendaciones de la comisión, lo primero que esperamos los ciudadanos es que se atiendan por parte de la autoridad, que reciba una recomendación. Si hay la comisión de algún delito, pues entonces ya le corresponde a la instancia judicial esa sanción. Pero en caso de que por ejemplo, el secretario de Seguridad que no acató la observación que le hizo la comisión... Mira, yo te diría, no quiero meterme en medio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y del secretario de Seguridad. Creo que hoy la inseguridad es nuestra principal preocupación, y creo que hoy la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha estado haciendo su tarea, su trabajo. Ahí están los resultados, que como en ningún otro estado se están dando, repito, como en ningún otro estado, hablando de la corporación policíaca estatal. Vemos sí detenciones en las que participan la PFP, la Marina, el Ejército, pero en Hidalgo es la Secretaría de Seguridad Pública la que más resultados ha dado. Entonces yo creo que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Yo analizaría y revisaría los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos para ver si efectivamente fueron violados los derechos de los Diputado, por otro lado, respecto al Buen Fin, su opinión al respecto a este programa que se acaba de poner, que inicia mañana, el Buen Fin, después en todas las tiendas, la mayoría de tiendas. Bueno, luego vemos que hay descuentos que nada más son para atraer a los compradores, y que a la mera hora o ya se agotó la mercancía o nada más es para atraerlos, y siendo solo uno o varios artículos, pero no todos están en descuento. Esperemos los resultados. Yo soy escéptico en cuanto a eso. Y respecto a que el gobierno federal adelantó los aguinaldos precisamente para esta campaña del Buen Fin. Bueno, me parece lamentable que los haya adelantado para el Buen Fin. Yo creo que todos lo que queremos es tener para el fin de año, y se va a llegar el fin de año, y estoy seguro que los que se gasten en este fin de semana su aguinaldo, quién sabe si tengan para pasar bien, de la mejor manera el fin de año. Esa es mi preocupación. ¿Pudiera ser una estrategia? Pues no la veo, sería desde mi punto de vista improductiva, incongruente. Gracias, diputado.